Señor Instagram, no nos pusiste el cartelito que avisa cuándo se va a cortar la transmisión, te olvidaste de avisarnos y nos agarraste de sorpresa. Pero como yo había avisado a nuestros seguidores, acá estamos de nuevo. Qué suerte que avisamos a los que nos venían siguiendo que esto podía suceder y por lo tanto nos íbamos a reconectar. Pero ¿saben qué falló? Instagram no avisó, como suele hacer, con un cartelito, que faltan tantos minutos o tantos segundos para cortar. Y nos enganchó absolutamente compenetradas y concentradas en lo que estábamos hablando. Y ahora hay que ver si logramos pescar de nuevo a Cintia, que todavía no veo que esté conectada, así que la vamos a... Acá está, ahí está Cintia, le vamos a dar entrada entonces a Cintia, a seguir transmitiendo con nuestra amiga y compañera. Estamos esperando, según nos dice el sistema, a que Cintia aparezca, y en cualquier momento la tenemos de nuevo en el vivo, en el live, como dice el sistema. Acá está. Volvimos un ratito más. Volvimos un ratito más. Estábamos muy compenetradas, ¿viste? En la cuestión y como decía yo, el sistema no avisó que se iba a cortar y nos dejó ahí hablando del castor, la venganza del castor. Bueno, decíamos esto, ¿no? Bueno, no sé de qué, no me acuerdo exactamente sobre qué cosa del castor estábamos hablando. La idea era contarles un poquito qué pasa con la percepción de la sociedad con respecto al castor. Por ahí andábamos. Hablabas del turismo y de esta cosa de promover por parte del turismo, visitar a las castoreras, vender figuritas con la imagen del castor, etcétera. Claro, bueno. El impacto que tiene ese sobre la sociedad. Claro, hacer inclusive souvenirs con forma de castor, tener un cerro denominado castor, o el castor, o como se llame. La verdad yo no conozco Ushuaia, así que no lo he visto, pero bueno, quienes han viajado, nuestras compañeras de cátedra, nos han hablado largo y tendido de estas cuestiones, ¿no? Y entonces decimos, qué cosa extraña, ¿no? Esto de tomar esta especie exótica como un valor, digamos, ¿no? Como que representa ese ecosistema cuando en realidad no lo hace, y no invertir en el tiempo necesario para poner en valor lo propio, lo autóctono, que es muchísimo, variadísimo en esa zona, y de un valor incalculable, digamos, en cambio de, bueno, sacar algún rédito económico a costa de esto, ¿no? De tergiversar para la opinión pública la imagen del castor, digamos, ¿no? O imponerlo como un valor cultural cuando en realidad no tiene nada que ver con lo propio y con lo nuestro. Incluso el castor, si bien llega con un motivo que era la producción penetera, el gobierno de turno en ese momento promueve, por decirlo de alguna manera, la instalación de los castores como para enriquecer a la fauna que parecía empobrecida, a la fauna patagónica que parecía empobrecida, ¿no? Otro motivo, por decirlo de alguna manera, para traerlos, para instalarlos. De ver en la naturaleza ecosistemas que son pobres, feos, deslucidos, que no tienen colores atractivos. Claro, ver suciedad en la naturaleza, todas estas cuestiones totalmente que confunden muchísimo y no permiten que disfrutemos de nuestros ambientes naturales tal cual son y tratemos de sostenerlos, porque sin vida silvestre no es posible la vida humana, por más hermosa, acomodada, ordenada y limpia que se presente, si no está el puesto caos de la naturaleza presente, con toda su maravilla y su exuberancia, no es posible que estos humanitos que somos nosotros sigamos sosteniendo estos criterios de esteticismo, ¿no? Es bastante interesante. Bien. ¿Con qué seguimos, Cintia? No, íbamos a contar un poquito lo que pasó con las especies de la fauna. También ocurrió
con las especies de la flora. Y si nosotros salimos a la sí, calle, tal cual, y miramos a nuestro alrededor, porque esto no solo pasa con la fauna, eso es lo que queremos decir. Si salimos a la calle y miramos a nuestro alrededor, ahí tenemos un ejemplo de más clarísimo. A la hora de poblar de árboles nuestras ciudades, lo primero que se hizo fue elegir especies exóticas. El claro. plátano, el siempreverde, los ligustros en sí, todas Fresno, especies, los fresnos, sí, la gran mayoría sí, del arbolado público son especies sí, exóticas. Y muchas veces eso ocurre por desconocimiento, porque una especie autóctona no va a necesitar de una etapa de adaptación, ni al clima, ni al lugar a donde se le estamos colocando, a donde lo estamos colocando, porque eso es ya parte de su evolución. Entonces, muchas veces eh, obtenemos los mismos beneficios eh, con especies que son autóctonas y por simple desconocimiento no las utilizamos. Esto también viene, o sea, o es como una especie de herencia, porque claro, nosotros fuimos, como decía Claudia antes, fuimos colonizados por europeos y seguimos viendo a Europa, al continente europeo y a la cosa de afuera como maravillosa, majestuosa, atractiva, bella. Lo más interesante es que empecemos a ver que lo nuestro, lo propio, es tan bello, tan atractivo, tan interesante o más que lo de afuera. Y que además, la mayoría de las veces, no nos trae ninguna consecuencia negativa. todo lo contrario. Todo lo Por eso, contrario. esta cuestión de tener en cuenta además que hay una relación muy inherente, muy estrecha entre fauna y flora. Hay Ujú. especies que encuentran en la flora autóctona el lugar más que necesario e importante para llevar adelante sus estrategias de vida, que tienen que ver con la búsqueda de refugio, de alimentación, lugar para nidificar, perchas donde guarecerse de los problemas del clima o lo que fuese, lugares donde cortejar a la pareja para lograr poder procrear justamente y sostener las poblaciones silvestres, en fin, hay toda una cuestión de vida en relación a la fauna y a la flora, si no veamos esta estrecha relación que hay entre los colibríes y la salvia guaranítica, ¿no? Esto que vos decías de haber coevolucionado en el mismo ambiente a punto tal que la florcita tiene la exacta forma necesaria para que ese piquito de colibrí pueda ingresar a abastecerse de lo que necesita y llevarlo y distribuirlo hacia otras flores, ¿no? Y sostener de así justamente la polinización que es necesaria para seguir manteniendo en equilibrio y armonía ese paisaje, esa comunidad, ese ecosistema. Entonces, hasta en ese sentido hay que tener en cuenta que a la hora de forestar los parques, las veredas, nuestros propios jardines, la elección debe pasar en primera instancia, y no lo duden jamás, por las especies nativas en primer lugar, porque son las que han coevolucionado en nuestra ecorregión, y si no es posible encontrarlas, porque además es cierto que hay un problema a la hora de abastecernos de esas especies, porque no hay suficientes viveros, ni viveros con la suficiente cantidad de ejemplares para tal fin, digo, y es una cuestión que hay que proponérsela estratégicamente en los municipios, ¿no? Y en las provincias, en todos los lugares. Pero digo, si no hay posibilidades de hacerse de las especies nativas, busquemos las autóctonas, las que por ahí no corresponden exactamente a la ecorregión, pero están distribuidas naturalmente dentro de nuestro territorio y por lo tanto podemos elegirla por encima de una especie exótica. ¿No, Tal, Cintia? tal cual. Y vamos a ver con ese claro y tangible ejemplo, vamos a poder ver lo que significa realmente la biodiversidad. Porque no es Claro, lo mismo tener, como vos decías, por esta relación que existe de coevolución entre especies vegetales y animales, no es lo mismo que un lugar esté poblado por especies vegetales nativas que van a ser totalmente atractivas para las especies animales nativas que por especies
foráneas, por especies exóticas, en donde vamos a ver realmente un ambiente empobrecido. Nosotras que somos observadoras de aves, que es una actividad que lo hacemos muy seguido y con mucho gusto, con mucho placer. Sí, lo hacíamos muy seguido. Lo hacíamos, de verdad. Bueno, no me resigno igual a no volver a hacerlo. No, bueno, esto Esperando. lo hacemos en los jardines de casa, ¿no? De nuestras casas. Yo, A eso iba. justo, mira, Cintia, te hablo a vos, le hablo a la audiencia, pero 2 por 3 la mirada se me va porque a través de la ventana estoy viendo colibríes, zorzales, gorriones, horneros que vienen a tomar agua. Y todo el tiempo estoy medio así, porque bueno, de hecho seguimos observando aves. Y además invitamos a todos a que lo hagan, porque es una actividad apasionante y que te llena el alma de una emoción y una alegría sanadora realmente. Bueno, por supuesto. Y perdón la disquisición. perfecto. Y ahí vamos a tener, decía, el ejemplo claro de diversidad. Cuando las especies Ahí nativas estamos con un congenian. pequeño problema. Ahí Sí, se me corta a ver. transmisión, ¿puede ser? ¿Estás? Está como medio pausado tu video, Clau. No sé si a vos te pasa lo mismo. Yo veo eso del tuyo. Ah, que yo estoy pausada. A ver, yo voy a Sí, corroborar me pasa lo mismo, pero con vos. claro. Será de las dos. Bueno, de todas maneras, Cintia, si estamos con Sí, problemas técnicos y ya hemos avanzado por más minutos del que pensábamos, a tal ver, cual. ahora, Vamos cerrando. Bien, ¿estás? ¿bien ahí? Sí, yo estoy perfecta. Te veo bien a vos. ¿Vos me ves bien? ¿Ahí? Ahí estamos, yo te veo, ¿ves? Sí, yo también. Yo te veo, yo te veo. Yo te veo y si Bien. hablas te escucho. ¿Querés que avancemos un poquito más y ya para terminar? Bueno, te dejo, Cintia, que de alguna manera, para el final, claro. Bueno, en realidad se me cortó tu... ¿Ahí me escuchás bien? Porque se me corta. No, bueno, Bueno, dice Flor que no nos ve congeladas. Yo te veo congeladita, yo me veo bien, pero te veo a vos como entrecortadamente. ahí yo veo el video normal ahora. ¿Me estás viendo? ¿Sí? ¿Se habrá mejorado la señal? Te veo, te escucho y te veo entrecortada. Ahora sí, dale, dale. Bueno, voy a avanzar entonces. Cualquier cosita por el chat me avisan. ¿Eh? Para poder ejemplificar el impacto que generan estas especies exóticas, muchas de ellas invasoras, lo que hicimos es una especie de lista con números, por decirlo de alguna manera. Bueno, y al principio decíamos que las especies invasoras se ubican en la segunda causa, son la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel global. Ese es el primer dato numérico que tenemos, pero no es el único. También decíamos que las especies exóticas en Argentina superan a las 650 especies, entre plantas, animales, vertebrados, invertebrados, algas y hongos. Y también se incluyen acá a las especies que son domésticas en estas 650 o más de 650. Pero hay un número un poco más curioso. 150 de esas especies pertenecen a la fauna silvestre y se encuentran en nuestros ambientes naturales. Se encuentran ocasionando un problema, un daño, quizás un daño irreversible en esos ambientes. Claro. Es un número grande de especies. Es un número grande. De todas estas especies, las más problemáticas la mayoría de las veces son los mamíferos. Y con respecto al número total de mamíferos que se conocen en Argentina, que son
más de 400, hay 27 especies de mamíferos exóticas. Es un dato que lo otorga el Sistema Nacional de Información sobre Especies Exóticas Invasoras, que es un dato que se publica en un boletín oficial, y donde elaboraron una lista que incluye especies que son problemáticas o de riesgo y de alto impacto, y divididas en 3 categorías. Bueno, de estos 27 mamíferos introducidos, hay 20 en categoría A. Esa categoría A significa que el riesgo o impacto que tienen en los ecosistemas es alto. Es un número, como les decía, muy importante, porque 20 especies de mamíferos es mucho para las 400 que existen en Argentina. Y el problema del mamífero, o de los mamíferos, es siempre grave, porque por ser especies de la mayoría de gran porte, generan un deterioro ambiental importante. Además de las pérdidas económicas que producen, además de los riesgos que se corren con la salud humana y con la salud animal, porque nunca debemos dejar de nombrar a las enfermedades zoonóticas. Nunca debemos pensar que estos ejemplares que ingresan, no ingresan solos, no es solamente un animal, es un animal que porta todo un ecosistema en sí mismo, que se mantiene estable mientras está en equilibrio, pero cuando sufre alteraciones, cuando se expone a un nuevo ambiente, cuando sufre estrés, por el motivo que sea, por el traslado, por adaptarse a la nueva vida, por adaptarse a un nuevo régimen de comida, puede sufrir estrés, puede alterar ese equilibrio que tiene y puede enfermar, o bien enfermarse a sí mismo, o bien enfermar a otras especies. Y nunca nos olvidemos, siempre recordemos a este año 2020 y a la pandemia, y dónde se originó esta pandemia, que se sabe que se originó de animales silvestres, y nunca nos olvidemos que el hombre puede ser gravemente afectado porque las enfermedades zoonóticas están siempre presentes y siempre muy cerca. Mientras nosotros tengamos a la fauna silvestre y tengamos especies no conocidas al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestra salud, corremos el riesgo. Bueno, así otro es. dato importante. Por una variedad de causas, entre ellas justamente los avances. ¿Sí? Seguimos con problemita de conexión. No, yo decía que por el avance de las fronteras, tanto agropecuaria como urbana, esta necesidad de hacerse de tierra, ¿no? Esta anexión al sistema de producción extractivista, en su gran mayoría, hace esto, ¿no? La fragmentación, la pérdida, la destrucción de los ambientes naturales, con lo cual todo lo que conlleva ese ecosistema que hasta ese momento funcionaba de manera equilibrada y armónica, se desestabilice completamente y tengamos mejor acceso a toda una serie de seres vivos, desde los microscópicos hasta otros que no lo son tanto, como los propios insectos, como por ejemplo a la Aedes aegyptis, que es el transmisor del dengue, que provocó tantos problemas, no solamente la pandemia por el virus, sino también las enfermedades reemergentes, como por ejemplo el dengue, han hecho estragos en nuestras poblaciones. En la Argentina el brote fue muy importante, y bueno, pero tiene que ver solamente con la intervención humana, con las actividades antrópicas de Todalaya, incontrolables, que tienden a realimentar este sistema económico netamente consumista y capitalista, que llega a este punto respecto a sus consecuencias y la posible afectación de la especie humana, ¿no? Tal cual. Bueno, y con respecto al dengue, ¿querés agregar algo más? Sí, algo solamente sobre las pérdidas económicas, porque realmente las cifras son millonarias. En el 2016 se habló de que las pérdidas ocasionadas por dengue con respecto a diagnósticos, a tratamiento, a difusión, a combate del mosquito, fueron de más de 26 millones de dólares. Y que las especies exóticas, 18 especies exóticas invasoras en Argentina, generan un gasto, un costo de
2.500 millones de dólares anuales. Entonces, acá tenemos como para pensar si realmente ese beneficio económico que muchas veces nos parece que va a ser la producción de alguna especie exótica o el motivo por el cual sea, ¿no? Que lleguen estas especies, si en algún momento hay alguna posibilidad de recuperar o de evitar que llegar hasta estas circunstancias, ¿no? Llegar hasta estas situaciones en donde las pérdidas económicas, sino las pérdidas económicas también son enormes. Un gasto que sin haber hecho no sé si se está escuchando porque la veo a Claudia tildada. ¿Se escucha? Hola. Yo tengo buena señal. Clau, ¿estás? Se nos está complicando. Bueno, decir que ya estamos cerca de despedirnos y de decir dos o tres cositas más, Cintia. Tal cual. Y porque estamos con problemas de conexión bastante interesantes. Sí, tal cual. Bueno, como para terminar entonces, arrancamos diciendo si las especies exóticas eran una amenaza para la fauna autóctona. Bueno, en realidad la principal causa que genera una especie exótica es el empobrecimiento de la biodiversidad. Esa es la causa más importante. El deterioro de la biodiversidad y la gran amenaza que representan es autóctona. Entonces estamos en condiciones de responder afirmativamente a la pregunta que dio origen a esta charla. Así es. Te escuché muy entrecortada, pero puedo suponer que dijiste que la respuesta al interrogante que fue motivo del título de la charla es afirmativo. Efectivamente, las especies silvestres provocan un gran daño a la biodiversidad autóctona, a la biodiversidad propia, de todo tipo, a una escala muy importante, y por lo tanto lo que queremos decir es que si están pensando en qué alternativas podrían solucionar estos problemas, la primera, la más importante, la que no hay que dejar de lado, es que estos problemas son absolutamente evitables. No deberían ocurrir y tenemos que hacer todo lo posible para que no vuelvan a suceder. Todo lo demás son parches que no solucionan idealmente esta clase de problemas. Suponen un presupuesto económico que algunos países no nos podemos dar el lujo de hacer porque hay problemas mucho más acuciantes, como el hambre de la gente, por ejemplo. Por lo tanto, hay que ser inteligentes, capaces, hay que saber utilizar el conocimiento que está todo accesible a cualquiera, desde cualquier punto de vista, digamos, y poner en los lugares decisorios a aquellas personas que realmente tienen el background necesario como para estar ocupando lugares decisorios que tengan que ver con estas cuestiones, con la conservación de nuestro ambiente y con la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural. Si hacemos algo de esto que estamos diciendo, estaremos evitando grandísimos problemas. Mientras tanto, que nuestras niñas, niños y niñes crezcan conociendo y amando lo propio. Un oso hormiguero es inmensamente hermoso, casi más hermoso que un oso pardo europeo, o que una jirafa. Y nuestro rey de la selva es el jaguarete, no es el león. Entonces dejen de comprar peluches exóticos y empiecen a comprar, busquen y promuevan la producción de peluches de animales nativos, autóctonos, de nuestra fauna, y entre todos pongamos entonces en valor todo esto que tenemos, que es tan importante, es tan impresionante, y no es nuestro, es de las generaciones futuras, hay que preservarlo, también culturalmente. ¿No, Cintia? Tal cual. Coincido plenamente con lo que vos decís. Apoyo tu iniciativa de empezar a comprar, por decirlo de alguna forma, lo nativo y dejar de lado lo exótico, para evitar problemas, por supuesto,
pero más que nada porque nuestra fauna y nuestra flora nativa se lo merece. Tiene una muy rica historia evolutiva, tanto o más que la historia de las especies extras. Y nadie más que puede defenderlas y preservarlas. Así que bueno, ese sería el mensaje como para terminar. Mejor lo nuestro. Mucho mejor. Bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Disculpen estos problemas tecnológicos que nos superan ampliamente. No es tan lindo esto, ¿no? De lo virtual. Es mucho más lindo tenerse enfrente, frente a nuestros estudiantes dando clases como deberíamos estar. Pero bueno, esta es la forma que vamos para poder estar junto a ustedes y transmitiendo estos mensajes que consideramos son muy importantes. Muchísimas gracias, y la semana que viene vamos a compartir otro conversatorio, esta vez con nada más y nada menos que Norberto Nigro, una figura emblemática de la Red Yaguareté, esta organización no gubernamental que lleva en la conservación de nuestro felino más grande, no solamente de la Argentina, sino de toda América Latina, que es la pantera onca, el yaguareté, el rey de nuestras selvas. Así que renovamos el encuentro la semana que viene. Por supuesto estaremos difundiendo con un flyer el día y la hora, y los esperamos allí. Gracias, Cintia, por disponer de tu tiempo con nosotras en la Cátedra Libre de Fauna Silvestre, y con vos te escucho todo el tiempo. Por supuesto. Bueno, un abrazo muy grande a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.